Y es que es increíble que todavía, a día de hoy, se siga haciendo lo mismo. De verdad que todavía no lo entiendo. Buenos días, bienvenidos otro día más a PhysioWatch y este vídeo es un vídeo especial, es un vídeo diferente. Si os cuento la verdad, el vídeo de hoy no estaba preparado en absoluto, ha sido a raíz de una conversación con mi padre que me he dado cuenta que era importantísimo hablar del dolor lumbar. Y es que todavía hay muchísimas personas que no son conscientes de la cantidad de herramientas que tienen y de estrategias que realmente son útiles para mejorar esa sintomatología, para mejorar el dolor lumbar. Y la pena es que a día de hoy todavía se sigue tirando de analgésicos, de medicación como la primera opción. Me duele la espalda y lo primero que hago es tomarme un analgésico, tomar un antiinflamatorio, tirarme en el sofá, y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Y eso es algo, chicos, que tenemos que solucionar porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre esto, voy a hablar sobre el dolor lumbar y voy a daros las 5 estrategias de tratamiento que son efectivas, que han sido demostradas una y otra vez por la evidencia científica y que espero que tengáis en cuenta para solucionar el dolor lumbar o vuestro dolor de la espalda baja en el caso de que no lo necesitéis. Pero antes de nada, si todavía no lo has hecho, no olvides de suscribirte al canal, de darle un like al vídeo y por supuesto de compartirlo si conoces a alguien que tenga o que esté pasando por dolor lumbar. Bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer, chicos, es definir el dolor lumbar crónico, ¿vale? Vamos a estar hablando hoy del dolor lumbar crónico y vamos a ver cómo está afectando a nuestra sociedad. En este estudio de Elsevier vemos como el 80% de la población lo padece en algún momento de su vida. Y además señala, en la inmensa mayoría de los casos, la causa de la lumbalgia, el 80%, no se puede atribuir a ninguna lesión específica. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque no tiene por qué haber una lesión en los tejidos para que exista ese dolor lumbar. Y esta se cronifica hasta en un 5 al 10% de los casos, evolucionando a una incapacidad crónica. Realmente este es el verdadero problema, esa incapacidad, que el dolor lumbar no se queda solamente en un pequeño dolor, sino que hay muchísimas personas que están incapacitadas y que han perdido mucha independencia en su vida diaria debido a este dolor lumbar. Otra cosa importante que hay que señalar es que vamos a hablar de dolor lumbar crónico cuando este se alarga en más de 12 semanas. Y eso es importante tenerlo en cuenta para luego cuando estamos revisando los estudios. En este vídeo te voy a proponer 5 estrategias totalmente distintas y que están comprobadas por la evidencia científica. La primera de estas estrategias, y creo que todos lo habéis escuchado, me lo habréis escuchado antes en algún vídeo, es el ejercicio. La intervención más eficaz para el tratamiento del dolor crónico de espalda baja es el ejercicio, con un beneficio superior en términos de dolor y de funcionalidad en comparación con cualquier otra intervención. Chicos, esto es fundamental. El ejercicio, y de hecho hay estudios que han intentado valorar distintos tipos de ejercicios, entre el pilates, el trabajo de core, etc. Y no encuentran que exista una mucho mejor que otra. Al final lo que más cuenta es hacer ejercicio. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema con el que se han encontrado los investigadores? La adherencia al ejercicio. Ese es el problema, que la gente no es constante, que no se adhiere. Porque fijaos lo que afirma este estudio, el porcentaje de adherencia fue del 82 al 84% en cada trimestre en el estudio que estuvieron a implementar estrategias de ejercicio para el dolor lumbar. Y los pacientes categorizados como
adherentes mostraron una mejoría más rápida y evidente en cuanto al dolor y a la funcionalidad. Entonces, esto que nos dice que es imprescindible que prioricemos esa búsqueda de la adherencia, y para ello muchísimas veces lo que tenemos que hacer es preguntarle a nuestro paciente qué te gusta hacer, porque al final, si disfruta haciendo una actividad, va a conseguir esa adherencia, va a conseguir ser regular, y ahí es donde van a encontrar todos esos beneficios de disminución del dolor. La segunda estrategia que ha demostrado ser efectiva y que me parece súper interesante es la educación de la neurofisiología del dolor. Fijaos en este estudio en el que compararon los efectos en el dolor lumbar de dos grupos. Uno en el que se realizaba únicamente ejercicio terapéutico y otro en el que al ejercicio terapéutico se le sumaba una educación sobre la neurofisiología del dolor. Y las conclusiones fueron que combinando el ejercicio terapéutico con la educación en neurofisiología del dolor se mejoraron significativamente los resultados en cuanto a la disminución del dolor lumbar crónico. Y esto es importantísimo y a mí me parece, me parece que empodera a las personas enormemente, porque aprender sobre la neurofisiología del dolor está en nuestras manos. Entender qué es el dolor está en nuestras manos. Entonces, cualquier paciente puede aprender sobre el dolor, puede dedicar el tiempo a investigar y aprender sobre el dolor. De hecho, al final de este vídeo os voy a recomendar un libro que todo el mundo debería tener y todos deberíamos haber leído, sobre todo aquellos pacientes que están lidiando con dolor lumbar. Te lo voy a dejar al final del vídeo. La tercera estrategia que se ha visto que funciona y que me parece también súper interesante es el entrenamiento de resistencia, bueno, en inglés lo llaman resistance training, pero nosotros lo vamos a llamar ejercicio con peso, de la cadena posterior. De hecho, en este estudio se ve cómo es un metaanálisis en el que se aplicaron de 12 a 16 semanas de posterior chain resistance training, es decir, entrenamiento de la cadena posterior. Y los resultados en cuanto a la disminución del dolor fueron mucho mayores que el ejercicio en general. Cuando hablamos de este tipo de entrenamiento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a peso muerto, nos referimos a ejercicio de glúteo, así que tenedlo en cuenta todos los que sois entrenadores y estáis lidiando, pues tenéis atletas que tienen dolor lumbar, tenedlo en cuenta, y por supuesto todos los fisios. Esto es algo que tenemos que tener súper en cuenta. Cuarta estrategia, caminar. La cuarta estrategia, que parece una tontería y no lo es. De hecho, yo estuve buscando exprofeso porque tenía ganas de saber cuál era la evidencia con respecto a caminar, ya que vamos a encontrar personas a lo mejor muy mayores que van a tener dificultades a la hora de practicar ejercicio, aunque yo creo que siempre hay alguna manera de hacerlo, pero bueno, entiendo que va a haber personas a las que sea más fácil recomendarles caminar frente a hacer ejercicio. Y la verdad es que existen estudios que lo han investigado. Y fijaos en este estudio, existe evidencia de una calidad baja a moderada en la que sugiere que caminar puede ser tan efectivo como otras intervenciones no farmacológicas. Y se llega a la conclusión de que la recomendación de caminar tiene sentido para aquellos pacientes que padecen dolor lumbar. Así que esto es muy importante y no podemos olvidarnos de que hay estrategias tan simples como caminar que pueden ayudarnos a reducir nuestro dolor lumbar. La quinta y última estrategia, que para mí es obvio, pero creo que todos tenemos que recordarnos, es la calidad del sueño. Se ha estudiado cómo mejorando nuestra calidad del sueño vamos a tener una menor percepción, una menor intensidad del dolor lumbar. Fijaos en este estudio donde afirma que una calidad del sueño
pobre se ha relacionado con una mayor percepción de dolor, con peor capacidad funcional y una mayor ¿lo estoy diciendo bien? No sé si existe esa palabra en español. Bueno, una tendencia a catastroficar, como se diga, el dolor, ¿no? A tomárnoslo como algo muchísimo más demoledor. Y a la vez se ha revelado como una noche de mala calidad del sueño puede ser un predictor para que al día siguiente aumente las sensaciones de dolor. Así que eso, tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces hay pequeñas estrategias que podemos adoptar para conseguir un mejor sueño, o al menos para evitar tener una mala calidad de sueño, ya que sabemos que una mala calidad de sueño significa que al día siguiente vamos a tener peores sensaciones. Como prometido, el libro del que hablábamos es Entendiendo el dolor, de David Butler y el Dr. Lorimer Moseley. No voy a decirlo la Biblia del dolor, pero realmente os lo recomiendo y creo que todos deberíamos leerlo. Y sobre todo si estás pasando por dolor lumbar, cógelo inmediatamente, ve a buscarlo en Google, te voy a poner abajo en la descripción los enlaces para que te lo leas lo antes posible. Y un último mensaje que os quiero dar, y que no me puedo ir sin deciros esto. Me he dado cuenta, y todavía más cada vez que divulgo y creo más contenido con respecto al dolor, y es que es importante que entendamos que cualquier dolor es multifactorial y por lo tanto nuestras estrategias de tratamiento y nuestras intervenciones también han de ser multifactoriales. No podemos pensar que el dolor se soluciona con una cosa, con una intervención. Si hago esto, mi dolor va a mejorar. Eso es demasiado reduccionista y tenemos que entender que al final el cuerpo es una suma de sistemas. Si queréis, otro día podemos hablar sobre cómo ha evolucionado nuestra visión del dolor y cómo existe ese modelo biopsicosocial que explica que el dolor al final es la suma de muchísimas cosas y por lo tanto igual tiene que ser ese tratamiento. Si no nos enfocamos en una estrategia, nos estamos quedando cortos, y esto pasa con cualquier tipo de patología, con cualquier tipo de dolor. ¿Vale? Las cosas no son tan simples como muchas veces parecen serlo en los posts de Instagram o en los titulares, sino hay que realmente hacer un trabajo a fondo, conocerse bien e implementar muchas estrategias para obtener los mejores resultados posibles. Y yo os recomiendo que, si habéis visto este vídeo, implementéis las 5. No elijáis una o dos, implementad las 5, porque eso es lo que mejor resultado os va a dar. Y ahora os dejo, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.